voz un Estoy poco un tomada. poquito tomada la voz. Mucho rock and roll. Estuvo, sí, Muchos claro. recitales. Claro. Pero Tenemos- contento en el día nuestro. En el Día del Abogado. Tenemos un tema ya pensado para cerrar, un tema rockero, a vos que te gusta un poco ya, el metal. Ya estuvo acá hablando con la Sí, producción porque en atrás. homenaje a mi gran amigo Juan Corbalán, que Sí. hoy está de viaje, Sí, le mandamos un y a abrazo. él le encanta Metallica, me parece que Mirá. sería bueno que lo escuche ahora que nos está escuchando. Exacto, le mandamos un abrazo a Juan Corbalán, que hoy no pudo venir, que viene siempre, el presidente Está de EPI. en Seychelles. Sí. No, está en sus tierras. Es su tierra, vamos. Está en sus tierras. Se merecía Tierras un viajecito. neuquinas. Un descanso. Pero entonces ya está seleccionado. Muy Está, bien. está, Me ya gusta esta estuvo hablando de columna. la producción Osvaldo Petro. Y claro, ustedes saben, hablamos de distintos temas semanalmente que tienen que ver con la actualidad, pero con un enfoque jurídico. Y esta semana, otra vez más, pero bueno, causó revuelo por las características del caso. Un hombre mató a su mujer, este muchacho de apellido Farré, que mató a su mujer Claudia Schaffer. Y nos dio que hablar otra vez de violencia de género, ¿no? Exacto. Antes que nada, hablábamos fuera de aire con Osvaldo, algunas palabritas, algunos conceptos que fueron circulando a lo largo de la semana y que no sabemos si se terminan de entender del todo. Por ejemplo, algunos empezaban a decir al principio, sobre todo no la gente que tiene la labor de defenderlos, bueno, actuó bajo emoción violenta. ¿Qué es exactamente la emoción violenta y eso puede hacer que el tipo zafe de una posible condena? No. La emoción violenta está en el artículo 81 del Código Penal y es una causa de atenuación de la pena. O sea, es posible que si en un estallido de emocionalidad la persona que comete un delito pierde la total claridad de lo que está haciendo, eso no lo exime de la pena. O sea, la pena se aplica igual, pero puede atenuarse justamente por el estado en que se encuentra. Generalmente la emoción violenta está vinculado con un momento de una gran, digamos, emocionalidad, pasionalidad, siempre alejado de lo que es la premeditación. Justamente por eso se discute tanto si en este caso hubo o no Claro, premeditación. si el tipo ¿no? llevó un cuchillo, Claro. por ejemplo, y ya la pensó antes, no hay una Claro, explosión es violenta, una sino una situación premeditación. sorpresiva, imprevista, inesperada. Bien, y ahora en las últimas horas se viene diciendo que el abogado va a ir a buscar la inimputabilidad, que una persona sea inimputable. Bueno. ¿También lo puede hacer llegar a zafar? ¿Qué quiere decir? ¿Como que van a decir que el tipo está loco, está mal? Claro, este es otro artículo del Código, el artículo 34, que ya tiene que ver con la falta de noción, de conciencia del acto criminal. Allí ya directamente ya no tendría pena porque la persona habría realizado el acto sin una suficiente comprensión de lo que estaba haciendo. Y lo comprobás como a través de estudios psicológicos, Tiene que ser a través de psiquiátricos. estudios que tienen que ver no solo con el acto mismo, sino con la persona, o sea, con las características de la persona. Esta creo que es la defensa que va a intentar el doctor Adrián Tenca. En el transcurso de esta semana, Farré cambió de defensor, cambió de abogado. Exactamente. Sí. El primero tenía esta idea de la emoción violenta, de alegar emoción violenta, y este segundo abogado habla de una inimputabilidad. Que cambiar en este momento de abogado quiere decir que la situación es muy Es compleja. complicada, sí. No, supuestamente, o sea, seguramente es complicada la situación de este hombre. Lo que pasa es que la estrategia tiene que ver también con la situación de la persona. Yo lo conozco, Adrián Tenca es un amigo, es un excelente profesional, seguramente que debe haber analizado el caso y tendrá alguna pauta para seguir esta línea. Es difícil, ¿no? Porque es un caso donde el homicidio se produce en un lugar muy, muy estrecho, muy cerrado, muy limitado, y habrá que ver de los elementos del caso, especialmente del estado de situación de los cuchillos. Claro, de dónde estaban, de dónde lo llevó, ¿De dónde quién lo salieron? llevó. Ahora, dicho todo esto sobre el último caso resonante, que es el de Farré, a uno le da la sensación que, al menos por los casos mediáticos y por cómo resuenan y cómo rebotan, hay una violencia de género fuerte todavía en Argentina. Pero te lo preguntamos a vos como especialista, justamente esto. ¿Hay violencia de género en nuestro país? Sí, hay mucha violencia de género. Mucha. Nosotros tenemos la suerte en Argentina de tener legislación muy moderna en esta materia, concretamente la Ley de Violencia de Género, que es del año 2009, la Ley 26.485, es una ley muy moderna, que es muy amplia porque nos habla de una violencia de género y nos describe conceptualmente qué tipo de violencia es. Y me gustaría describirla brevemente. La violencia de género no solamente es la violencia física, concretamente el tipo que mata a la mujer o que le pega o que la castiga físicamente, sino también la violencia psicológica. Esto tiene que ver con
un hecho muy claro que yo lo he visto en muchos casos que he tenido. La eclosión final del castigo físico siempre viene precedido de un montón de actos de violencia psicológica. Esto lo vemos mucho en las publicidades, por ejemplo, cuando se pone este número gratuito para que uno realice denuncias o se asesore en cuanto a violencia de género. O sea, que es verdad que siempre antes de la violencia física viene un maltrato, Sí, viene Y que violencia nunca es el día para verbal. el otro, digamos. Que a veces puede pasar años, o sea, puede haber años de maltrato verbal, de maltrato psicológico, de destrato, a veces teñido de humor, que esto es lo peor, ¿no? Porque te lo estoy diciendo en broma, o sea, te estoy diciendo, pero es una broma. Bueno, ese tipo de juegos a veces, muchas veces ocultan finalmente un caso de violencia ya mayor, de violencia física. También hay esta ley describe la violencia sexual de la mujer, que esto también es un punto que hay que analizar muy bien. Hay muchas mujeres que son violadas por los propios maridos y parejas. Y el caso de la violencia económica también es otro supuesto, ¿no? Donde Violencia económica. Tiene menos prensa, ¿no? Pero ejerce existe. una presión. Pero ¿cómo sería? A ver un económica, ejemplo o sea, de violencia como económica. yo te mantengo y yo te doy plata y yo te compro cosas y yo te pago tales cosas, entonces quiero que hagas estas otras cosas. Entonces es una especie de extorsión económica que finalmente lleva a una violencia de género. A veces no termina en la muerte de la mujer, pero sí en un sufrimiento. Y en un que puede sometimiento durar, y también. un sometimiento muy grave, ¿no? Bien, estamos hablando con Osvaldo Pitro, nuestro abogado amigo, en el Día del Abogado justamente, sobre violencia de género. La violencia de género dio su judicialización y sus condenas relacionadas con la violencia de género. ¿Dio un paso adelante con la existencia del femicidio? ¿Qué es Bueno, exactamente? el femicidio es otra ley muy, muy buena que tenemos, o sea, moderna, que es la ley donde se modifica el Código Penal y allí, modificando algunos artículos del Código Penal, va a penalizar con cadena perpetua a aquel que realice el acto penal con violencia de género, con respecto de una mujer. O sea, lo que ha hecho la ley de femicidio es agravar la pena y darle un contenido de cadena perpetua. O sea, sin la existencia del femicidio como delito específico en el Código Penal, antes los hombres o las personas que mataban a una mujer tenían menos condena que lo que pueden tener ahora. Estaba si la se condena utiliza de el homicidio normal, de 8 a Homicidio 25 simple. años, y esta es una pena mucho más grave, que creo que se aplicó, no estoy seguro porque no he leído la sentencia, en el caso de Mansieri, por ejemplo, No. donde se le aplicó cadena perpetua por considerarlo también un caso de violencia de género, de femicidio. Claro, por eso digo, ¿qué tiene que pasar para que pase de homicidio a femicidio? Tiene que haber, como dice la ley 26.791, tiene que haberse realizado contra una mujer por algún caso de la mujer sea víctima ya directamente, es un caso de violencia de género por presunta violencia de género. También tendrá que verse si en el caso hubo una configuración de la violencia de género, o si fue una casualidad, un accidente. Y también otro de los puntos que coloca esta ley del año 2012 es los antecedentes de la persona que realiza el acto. Si entre los antecedentes de la persona que realiza el acto ha habido otros casos de violencia de género, entonces también podrá calificarse con esta pena de cadena perpetua. Y por los números que manejan, todavía sabemos que faltan números oficiales y una elaboración de un registro un poco más profesional, pero hay algunas ONG que trabajan en la materia. Los números dan cuenta de una violencia de género que se sostiene en Argentina y que es relativamente alta en comparación a otros países. Sí, es bastante alta, y esto tiene que ver con otra de las características de la ley de violencia de género, que es la llamada violencia simbólica. La violencia simbólica es la que se produce a nivel institucional, cultural, social, y que no está especificada en un hombre que le pega a una mujer, sino a lo mejor en una institución, en un medio de comunicación, en una obra cultural, donde se observan situaciones de violencia de género. Se va insertando esa figura simbólica en la sociedad y luego pareciera como que es algo normal y común el destrato hacia la mujer. Esto está de alguna forma presente en nuestra sociedad. Es una sociedad machista en un sentido, digamos, sociológico de la palabra. ¿Has tenido casos de violencia de género, pero que sea justamente de una mujer hacia un hombre? Mira, he tenido un caso hace muchos años de un hombre que me viene a consultar y que
justamente me viene a plantear el caso de violencia de parte de su mujer, pero es el único caso que he tenido en 20 años, así que en general los casos más graves y los más comunes son los casos de el hombre hacia la mujer. Ahora, ya que contamos algunos detalles sobre la violencia de género y volviendo a la realidad misma, que son los casos que uno puede sentir en los medios, vuelvo al caso Farré para terminar, que es, ahora que el abogado está pidiendo la inimputabilidad, ¿eso quiere decir que en el caso que le den esta figura o se pueda juzgar vía esta figura, el tipo va a zafar o termina, por ejemplo, preso en otro lugar, por ejemplo, en un neuropsiquiátrico? Claro, la inimputabilidad habrá que ver cuál es la causa. Si la causa es de tipo médica, seguramente terminará en un establecimiento médico, ¿no? Pero digo, no hay manera ya a este punto, en este tipo Farré, donde incluso hay testigos oculares de cómo mató a la mujer, que quede libre un tipo así, por más que sea inimputable o por más que la medicina descubra que esté loco. Sí, yo no creo que quede libre. O sea, creo que en el caso que se lo declare inimputable, será por alguna razón médica. El tipo estará loco, o sea, le queda o la cárcel o el neuropsiquiátrico, pero no su casa. Sí. Salvo que se llegue a probar algo que a la vista todavía no se ha encontrado, ¿no? O sea, en los medios no se ha encontrado. Y para aquellos que quizá, para alguna mujer que está escuchando el programa y a lo mejor cree que está siendo víctima de algunos de estos tipos de violencia que nombraste, ya sea económica, verbal, ¿cómo se procede? Mirá, lo más rápido, porque los casos de violencia hay que tratar de prevenirlos lo antes posible. O sea, no podemos estar yendo a tribunales, a ver un abogado, un juez. Lo principal, si se produce un caso de violencia, es llamar al número 137, aquí en Ciudad de Buenos Aires, o al 144, uno es del Ministerio de Justicia, el otro es del Ministerio de Desarrollo Social. Inmediatamente el que atiende el teléfono es un psicólogo, no es un operador común, que va a tratar de encuadrar el caso, y rápidamente hay brigadas que actúan para ir al lugar del hecho y tratar de impedirlo. Por supuesto que uno puede ir a una comisaría también. Es una manera también de tratar de frenar esto, es lo que la gente generalmente hace. Yo recomiendo más llamar a estos números. Claro, lo importante igual es animarse, no dar ese primer paso tan difícil. Sí, y no siempre cuando ya le pegaron con un caño en la cabeza. O sea, a mí me han venido a ver mujeres con un caño de plomo casi pegado todavía a la cabeza por la sangre y todo. Y yo le digo, pero señora, nunca pasó nada. Sí, antes me pegaba con la mano abierta, después con la mano cerrada, y después me pegó con un caño. Y al día siguiente la iba a matar. O sea que evidentemente es una secuencia que hay que identificar en cuanto empieza a producirse. Yo no niego que hay muchos casos de maltrato recíproco entre hombre y mujer, que se da en un plano verbal. Entonces habrá que identificar exactamente quién lleva el poder en esa relación y si el ataque verbal de la mujer hacia el hombre no es una reacción de legítima defensa en ese supuesto, porque muchas veces los hombres vienen y dicen, no, ella también me grita, ella también me pega. Claro, pero vos, ¿quién empezó esto o quién impone el poder en esa pareja? El poder económico, el poder físico, el poder de manejo político de la familia también es muy importante. Y otro tema y otro capítulo muy importante que no daría para hoy es el tema de los hijos, de los niños en la familia, que presencian todo esto. A veces son víctimas de la violencia directa, pero siempre, en todos los casos, son víctimas de la violencia indirecta. O sea, presencian las acciones de violencia entre sus padres, y esto es un caso de violencia para los hijos. Los hijos nunca van a olvidar esos golpes que los padres se dan. Por eso, para los mayores tienen que tener mucho cuidado con estas cosas. Los problemas se deben resolver de otra forma. Obviamente, no lo vamos a resolver nosotros aquí. No se peguen más, voy a decir yo ahora, y ya la gente no se va a pegar más. No, seguirán pegándose, pero si podemos prevenir los casos y hacer entender a la gente que no es la manera de resolver las cuestiones de pareja, vamos a evitar muchos casos de violencia. Osvaldo, muchísimas gracias. Entonces, ¿podemos decir que porque un 29 de agosto de 1810 que nació Juan Bautista Alberdi es el Día del Abogado? Exactamente, sí. Perfecto. Feliz día. ¿Te parece? Hacemos las noticias y después escuchamos el tema que querías. Encantado, realmente. Bueno, Encantado, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. ¿Y esto lo podemos volver a escuchar o hay más información en DPI Cuántico y DPI en Facebook? Sí, esto lo subimos a la web y así lo pueden escuchar cuando quieran. Bueno, ahora escuchamos a Cristina que pide algo.